¿Ahí? Disculpa, sí, se ve bien. Matías empezó a grabar y les quería pedir si nos podíamos sacar una foto, por favor, así que Oh, si los que puedan pero encender sus cámaras. ¿Quito la presentación para la foto? No, no hay ¿O la problema, dejo? no hay Ah, ya. problema. Ya que se... Perfecto, yo también voy a aprovechar de tomar el screenshot. Por mi parte, estamos listos. Así que puedes comenzar. Súper. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de haber recibido esta invitación por parte de Giro Limpio, porque desde Sustren tenemos el compromiso de poder acompañar a las empresas en la gestión del carbono. Para nosotros la gestión del carbono parte cuando se utiliza un material, se usa ese material, se dispone este producto y así. O sea, la gestión involucra todos los aspectos que están dentro de una actividad empresarial. Y para nosotros es súper relevante trabajar con empresas del sector transporte porque nuestra experiencia está enfocada 99,9% en la industria del neumático, en la industria del transporte. Soy María Eugenia Martínez, estoy encargada del área de economía circular de Sustren y vengo en representación también de Bernardita Díaz, nuestra gerente general, que lamentablemente no pudo hacer unas palabras de inicio. Pero aquí voy a sumarme a cómo ella lo cuenta, así que espero hacer ahí la mejor de los trabajos. Como Sustren, nosotros, bueno, tenemos nuestro foco en la empresa, en la industria del neumático, en la industria del recauchaje, y participamos de diversas asociaciones nacionales e internacionales, tanto relacionadas con huella de carbono, como programas de reciclaje, como en asociaciones de recauchaje. Eso quiero transmitirlo porque es en nuestra médula el trabajo que nosotros estamos haciendo en cuanto a iniciativa de economía circular para la industria del transporte, también para la industria del neumático, y eso es lo que queremos demostrar a través de la presentación. Cómo desde la gestión interna de la empresa se pueden implementar iniciativas de economía circular que a veces se ven así como tan sueltas, integrarlas dentro del propio sistema de gestión y hacerlo como parte integral de la mejora continua de la empresa. Eso para nosotros es lo clave para esta presentación. Muy brevemente, Sustren nace hace poquito, relativamente poco, el año 2014, como una consultora de apoyo. Nosotros somos la empresa hermana de Insamar, bueno, parte del grupo de empresas que tiene Insamar, asociado específicamente a la industria del recauchaje, porque habían algunos problemas, falta de información, tecnología, necesidades que había que abordar, y la mejor forma de hacerlo se decidió en ese momento que iba a ser a través de esta empresa especializada para la industria del recauchaje. Caminando un poquito, a través de los años, ya no solo la industria del recauchaje fue en donde nosotros centramos el conocimiento y la experiencia, sino que también en la industria del reciclaje general. Siempre con el foco en el neumático, pero también haciendo el nexo en toda la cadena de valor para que el reciclaje de ese neumático fuera de uso, por ejemplo, o el recauchaje se pudiera integrar dentro de las iniciativas de la empresa de la mejor forma y que también permitiera ser parte de este sistema de gestión y ser parte de los indicadores, no solo como una iniciativa así voluntaria. Y ya del año 2019, todo este conocimiento que se adquirió en estas dos industrias, recauchaje y reciclaje, que también van muy de la mano, nace una empresa hermana de Sustren, que es Sustren Lab, que es un laboratorio especializado en I+D, en donde pasamos de todo este conocimiento en papel a la práctica, a pilotarlo, a probarlo, a entregárselo a la industria también para que genere ahí retroalimentación. O sea, no nos quedamos solo en el papel, sino que lo pasamos a una tecnología, a un desarrollo concreto, y gracias a eso, ya desde el 2021-2022, hemos sido reconocidos de manera internacional y también nacional, por supuesto, como una empresa de I+D especializada en la valorización de neumáticos fuera de uso,
por el desarrollo en específico de una tecnología, que es el T-Fight, que es grafito que viene de la valorización del neumático fuera de uso y que puede ser utilizado en las baterías de ion litio para electromovilidad. Entonces, nuestro gran chiche es haber pasado de esta consultora clásica de papel a una consultora completa en donde lo que se habla en el papel se evalúa y se pone en lo concreto a disposición de la empresa. Así que ahí, un chiche. Y para cerrar, nuestras áreas de servicio, nosotros tenemos dos grandes áreas. Ahí hay tres, pero voy a decir que hay dos, que es cambio climático y economía circular, pero que están soportadas por este pilar de la innovación. Todas las iniciativas que van hacia la mejora del desempeño de la empresa, hacia los cálculos, hacia lo que la empresa necesite, siempre lo vamos a promover desde la innovación. O sea, cómo podemos salir de lo que se hace en la práctica común, cómo poder salir de lo que ya existe para impulsar a las empresas que vayan un poco más allá. Que no solo sea cumplir con una meta, que no sea solo cumplir con algo, sino que además diferenciarse por sobre la competencia, pero diferenciarse utilizando la propuesta de valor de la empresa. O sea, no queremos reinventar la rueda ni nada, sino que tomar las fortalezas de la empresa y promoverlas, pero desde el área de la innovación. Tenemos, en cambio climático, tenemos implementación de iniciativas de mitigación, de adaptación, contamos con herramientas que apoyan la implementación de esta iniciativa, que son las herramientas de análisis de ciclo de vida, herramientas matemáticas. El ciclo de vida es un enfoque que se afirma de cálculos matemáticos, pero también tenemos herramientas como la ley REP, herramientas legales, que hacen que este impulso, que muchas veces parte voluntario, parte como de probar, cuando ya no puede hacerse de manera voluntaria, nos afirmamos de esta ley REP y sacamos lo mejor de la empresa para que pueda cumplir por sobre esta normativa. Y todas estas acciones de implementación nosotros queremos verla reflejado después como resultado en la empresa, o sea, como acceso a nuevos mercados, como generación de conocimiento para esa industria. Lamentablemente en Chile los conocimientos que hay o la información que hay en torno a la huella de carbono en particular se basa en estudios que tienen un origen internacional, que no siempre están adaptados a la realidad nacional. Entonces cualquier desarrollo tecnológico que viene asociado, por supuesto, a un desarrollo de conocimiento, eso tiene que quedar también a favor de la empresa. Tiene que quedar un conocimiento como capacidad instalada en la empresa. Y aparte de la gestión del carbono, nosotros a través del análisis de ciclo de vida nos preocupamos también del recurso hídrico, qué pasa con la biodiversidad, cómo valorizamos los residuos, cómo mejoramos la eficiencia en el consumo de materiales, etc. O sea, si bien son dos áreas de trabajo, cambio climático y economía circular, la relación entre ellas y las herramientas que se usan están interconectadas. O sea, nuestra intención es siempre promover el valor de la empresa utilizando todo lo que tenemos disponible para poder ajustarnos mejor a la solicitud de los clientes o a las necesidades que haya que cumplir en ese momento. Y esto lo vamos a ver ahí en la presentación, porque vamos a ir pasando entre cambio climático, vamos a ir pasando economía circular, también vamos a tocar enfoque de ciclo de vida, y así. Vamos a ir uniendo todas estas cosas que se ven un poco dispersas. Entonces, el contenido de la presentación está estructurado en dos partes. La primera que es un poco más extensa, más de conceptos, de aterrizar también algunas cosas que se escuchan sobre economía circular y huella de carbono, aterrizarlo a cómo la empresa hace uso de él, cómo lo tiene que gestionar, qué pasa con el cálculo, qué pasa con las responsabilidades, qué pasa con los alcances, qué mido, qué no mido. Y al final vamos a hacer unos 20 minutos de un caso práctico, en donde vamos a responder 4 preguntas en base a lo que vimos en toda esta presentación, y luego un cálculo que va a quedar para que resolvamos en conjunto, pero también para que lo puedan hacer después en su empresa, quizás con datos más reales. Cualquier consulta, o sea, yo no estoy viendo ahora a los participantes, entonces cualquier consulta puede ser con la manito o con micrófono, porque yo no estoy viendo la pantalla en este momento. Esto es para poner el por qué estamos acá, básicamente.
sea, ¿por qué las empresas se ven en la necesidad de medir huellas de carbono? O por qué los clientes le solicitan a estas empresas que lo hagan? ¿Por qué? Vamos a partir un poquito brevemente por la historia. En el año 2015, ¿y por qué después vamos a terminar en huella de carbono? En el año 2015, en el Acuerdo de París, Chile se comprometió a que iba a hacer todo lo posible y que estuviera a su alcance para que la temperatura del planeta no aumentara en más de 1,5 grados Celsius. O sea, Chile dijo, me comprometo a que voy a cuidar mi actividad productiva, voy a cuidar mi matriz energética, lo que fuera, porque debo ser responsable con el planeta y tengo que evitar que mi actividad sea el responsable del aumento de la temperatura del planeta en más de 1,5 grados. Hasta ahí era un compromiso. Dijo, ya, Chile, voy a comprometer. Ese compromiso tuvo que ser identificado. O sea, me comprometo, pero ¿en qué me comprometo? Chile dijo, voy a comprometerme en un presupuesto del carbono. Así como uno se compromete en la empresa a no gastar más de tal presupuesto, Chile dijo, no voy a emitir más de tal y tal cantidad de CO2 equivalente en este periodo de 10 años. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer cumplir este presupuesto? Con iniciativas de mitigación, con iniciativas de adaptación al cambio climático, pero también integrando iniciativas de economía circular que van a ir en favor de la mitigación y de la adaptación. Entonces, por un lado me comprometo y luego Chile dijo, me comprometo a tal cosa. Para que ese compromiso, que era el compromiso país, se volviera ahora una obligación legal, se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, que es una ley paraguas que tiene diversas herramientas dentro, y que una de esas herramientas es la Ley REP. Entonces, la Ley REP está obligando a las empresas a considerar ciertos productos como prioritarios y a comprometerse que va a tener que valorizar tanto porcentaje, que va a tener que hacerse responsable de tal cosa, va a tener. Pero esa ley REP obliga a las empresas que se hagan cargo de ciertas cosas porque Chile se comprometió en su momento que no iba a emitir más de tanto CO2 equivalente. Dentro de la ley REP está como prioridad los neumáticos y que incluye tanto la valorización como también cualquier otra iniciativa que vaya en favor de evitar que los neumáticos fuera de uso vayan a relleno sanitario o se dejen ahí a libre disposición. Y el decreto 8, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a los neumáticos, indica de manera explícita que se debe contar, y aquí con la flechita, que se debe contar con un adecuado marco normativo que pueda propiciar avances hacia una economía circular que ayude a disminuir la generación de residuos y aumentar la valorización de los mismos. Entonces, que se hable de economía circular es porque ya estamos mandatados por ley a que tenemos que valorizar o que tenemos que hacer algo para evitar que esos neumáticos se dispongan en el relleno sanitario o se deje así nomás. Entonces, de aquí vamos a hacer esta unión entre economía circular y huella de carbono, porque si bien actualmente las empresas están solicitando medir huella de carbono, ya sea que su directorio se lo pide, el cliente lo pide o lo que fuera, esa huella de carbono sí o sí va a estar asociada a iniciativas de economía circular. Entonces, solo como para hacer una reflexión o para saber también en qué temas profundizar, si quieren pueden dejar por chat o por micrófono cuáles son las expectativas que tienen con este curso o este webinar, o sea, para ir también enfocando la información en cierta área. Ahí si quieren dejarlo por el chat, bienvenido sea. Perdón, me pasé. Y lo mismo, si nosotros escuchamos de manera usual economía circular, en la tele, en el diario, premios a no sé qué de economía circular. La economía circular, está en todos lados. Pero eso a mí, ¿qué me significa? ¿Qué es lo que entiendo yo por economía circular? Eficiencia,
entiendo reciclaje, valorización, o entiendo reducir emisiones. ¿Qué es para mí la economía circular? También, si quieren compartir, ideal. No se sientan presionados. En el caso particular de la plataforma Giro Limpio, que es lo que quiero hacer acá, destacarlo durante toda la presentación, la economía circular tiene una componente de eficiencia y de ahorro. La economía circular dice, consuma lo que menos pueda, sea eficiente, optimice, ahorre, porque todo ese ahorro se traduce en evitar emisiones de CO2. Entonces, si una empresa de transporte tiene que consumir combustible para su operación, consuma lo menos que pueda. Eso dice la economía circular. Ojalá consuma lo menos que pueda. Ya sea capacitando a los conductores, ya sea con transporte eficiente, ya sea con rutas planificadas, con lo que fuera. Pues la economía circular le dice a la empresa de transporte, sea eficiente, consuma lo menos posible de combustible. Primero, porque se ahorra dinero. Segundo, porque me ahorro emisiones. Y tercero, porque así ese gasto de combustible, esa combustión me genera menos emisiones, cuido la salud de la comunidad, genero menos contaminación, etc. La economía circular es eficiencia y es ahorro, que también después se va a traducir en otra iniciativa de reciclaje y valorización. Y en la plataforma de Giro Limpio, esta economía circular está explícita en un apartado que dice estrategia de ahorros implementadas. Después vamos a ver este desglose de iniciativas, pero la economía circular está en Giro Limpio. Todo lo que ustedes ingresan como datos, como información en la plataforma Giro Limpio, se vuelve parte de esta estrategia de economía circular, se vuelve parte de indicadores, se vuelve parte del reporte. Entonces es súper importante que lo que la empresa identifique que está haciendo para su flota pueda ser reflejado dentro de la plataforma de Giro Limpio, porque así también van a poder tener más herramientas para la toma de decisiones. Muy en simple, ¿qué es la economía circular? Este dibujito que siempre vemos, no sé, en publicaciones, que como es circular, economía circular. La típica, porque las flechitas van así en recuerdo. ¿Qué es? Es un modelo de economía, es un modelo de producción y consumo, es un modelo de oferta-demanda, pero que tiene la característica de que hay que preocuparse de que los materiales y los productos que yo estoy usando para mi servicio se mantengan ahí en el flujo el mayor tiempo posible. Y eso lo voy a promover mediante compartir recursos, mediante arrendar en vez de comprar, mediante reparar, mediante reciclar u otro. O sea, la economía circular es un modelo económico que se basa en la oferta y demanda, que por lo tanto tiene producción y consumo, pero que necesita ser eficiente en ese uso de recursos. Esa es la clave para la economía circular. ¿Y cómo la aplico al transporte? Hay dos formas. Si es que lo veo desde el ciclo del vehículo, si es que lo veo desde lo que a mí me costó Chicos, ¿le habló su papá? Hay un Apaguen la micrófono. O bien del uso del combustible. O sea, por un lado tengo que hacerme cargo de que tengo que comprar mi camión, tengo que adquirir mi flota, pero para que eso funcione, para que mi servicio funcione, necesito también adquirir combustible. Y toda esa vuelta está relacionada a mi servicio, entonces no puedo hacer oído sordo, no puedo hacerme el ciego, tengo que ver esta pintura grande, esta foto general, de que mi servicio de transporte tiene todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque para hacer el camión que voy a adquirir en mi flota, tuve que extraer materiales y tuve que pasar por un proceso de manufactura. Estoy usando vidrio, estoy usando madera, estoy usando combustible, neumáticos, todo lo que mi camión necesita para construirse, yo como empresa de transporte tengo que hacerme responsable. De ahí vamos a ver cuáles son los alcances de esa responsabilidad, pero al menos tengo que tener en mente de que mi flota provino del consumo de recursos. Tuvo que haber una extracción de materiales. En el uso, también tengo que hacerme cargo del uso. Tengo que hacer mantenciones, tengo que reparar, si es que sufrí un accidente, voy a tener residuos de vidrio, voy a tener chatarra, tengo que hacer recambio de neumáticos, si es que quiero remodelar el camión y ahora ya no tiene un logo, tiene otro logo, que ya no es con pintura, que es con un adhesivo. Todo eso es parte de mi responsabilidad porque todo eso
aunque sea pequeñito, tiene una emisión de CO2. Entonces, si a mí me piden medir mis impactos, yo debería considerar todo el ciclo de vida de lo que significa tener un servicio de transporte. Desde que adquiero ese camión, mientras lo uso, y también cuando ya lo quiero disponer, desarmar o remodelar. Y por otro lado, el famoso ciclo del combustible. El diésel no aparece en la estación de bencina de la nada, pues tuvo que haber una extracción, una empresa lo refinó, un camión tuvo que llevarse ese combustible, después tuvo que construirse una planta para entregarle ese combustible a los vehículos, así. Entonces, toda esta carga de impactos, de alguna manera se ve reflejada en mi servicio. Y si a mí me piden mida su impacto, yo debiera considerar todo este ciclo, todo lo que estoy haciéndome responsable yo por tener este servicio de transporte. Al igual que cuando desarmo un auto, también tengo, o reparo un auto, un vehículo, también hay reparación durante el ciclo de combustible. Tengo que reparar las maquinarias, tengo que reparar el camión que lo transporta, tengo que reparar la estación de gas, y así. Voy a tener en ambos ciclos consumo, pero también voy a tener emisiones. Ya, ¿y qué hago con la huella de carbono entonces? Absolutamente todas las etapas de uso de ese vehículo, sea pequeño, sea grande, emite CO2. Si a mí me dicen, empresa transporta tanto, mida su huella de carbono, yo tengo que preocuparme de establecer qué límites voy a considerar, pero no puedo dejar de lado o no puedo hacer vista gorda que voy a tener emisiones en todo el ciclo de mi servicio. ¿Qué es la huella de carbono? Indicador ambiental. Como número, ahí me sirve de saber, para saber cómo está mi empresa anualmente. Por ejemplo, yo tengo que medirlo año a año para saber si las iniciativas o el desempeño o las capacitaciones o lo que fuera que estoy implementando están siendo de utilidad. Si lo mido año tras año, voy a tener esta gráfica y voy a saber si estoy mejorando o estoy empeorando, o quizá me estanqué. O quizás estoy dependiendo de factores externos que no tengo yo control, quizás sí tengo control. Entonces, es un indicador, medir la huella de carbono es un indicador de gestión ambiental. Me permite saber cuál es el desempeño de mi empresa y dónde tomo yo como punto crítico mi servicio. O sea, punto crítico reparación, punto crítico consumo de combustible, punto crítico quizás el proveedor de la mantención, no sé. Pero es un indicador que me va a servir para tomar decisiones. ¿Cuáles son los alcances cuando hablamos de huella de carbono? Tenemos 3 alcances. Hay 2 tipos de emisiones, directas e indirectas, y 3 alcances. Alcance 1, emisiones directas, porque son las emisiones de las cuales la empresa tiene propiedad. O sea, si la empresa es dueña de camiones, el consumo de ese combustible por el uso de esos camiones es parte de la propiedad de la empresa. Ahora, si tengo consumo de electricidad o de energía, por ejemplo, tengo una flota de, no sé, 20 camiones y tengo 2 oficinas administrativas, o 3, ahí separadas en Chile. ¿Cuál es el consumo de electricidad de esas plantas? O quizás mis camiones son, no, quizás no camiones, pero tengo parte de mi flota como vehículo eléctrico de última milla. También es parte de mi operación. Entonces tengo que identificar cuáles son los consumos que tiene mi organización y luego veo, esto es alcance 1 porque yo tengo propiedad, yo lo puedo controlar. Esto es alcance 2 porque adquiero electricidad o adquiero energía térmica, por ejemplo, para calefacción. O bien estoy subcontratando transporte porque no estoy dando abasto y 3 meses al año dependo de la subcontratación de otras flotas. Ese consumo de combustible de lo que yo estoy subcontratando no es parte de mi alcance directo, o sea, no es mi emisión directa, pero sí es parte de mi responsabilidad. Entonces sería el alcance 3. Yo soy responsable de haber contratado esa otra flota, pero como no es mi flota, lo clasifico como una emisión indirecta. A veces esto queda como medio confuso porque hay actividades que son
compartidas con cierta empresa, hay actividades que no son parte del centro del negocio de la empresa, entonces como que hay que hacer ahí un trabajo un poco de joyería para saber qué entra y qué no entra, pero hay que quedarse con que hay dos tipos de emisiones, directa e indirecta. Directa si es que es de mi propiedad, si yo me hago cargo; indirecta si es que no es de mi propiedad, y hay tres alcances. Alcance 1, combustible o emisiones directas mías. Alcance 2, uso de electricidad o energía térmica. Y alcance 3, para este caso en particular, combustible asociado a una flota que no sea la mía, si es que tengo que subcontratar. Entonces, la huella de carbono de un transportista sí o sí tiene las tres. O sea, para que haya una flota en servicio, tiene que haber un edificio administrativo o una oficina. Tiene que haber también quizás contratación de un tercero de una limpieza de cierta cosa. Quizás la empresa transportista recibe de manera mensual 100 neumáticos. Y va a la empresa que les vende los neumáticos, le lleva estos neumáticos a la empresa transportista, pero esos neumáticos tuvieron que llevarse en un camión. Ese camión tuvo que consumir combustible. Entonces, ese combustible me tengo que hacer cargo yo, porque si yo no recambio mis neumáticos, ese combustible no tendría que ser usado. Pero no es mi alcance, pero aún es combustible, pero es un combustible de un tercero. Entonces, hay situaciones que hay que tener claro cómo encasillar, pero eso no significa que yo no me haga responsable como empresa de esa emisión. De todas maneras, me tengo que hacer responsable de alcance 1, alcance 2, alcance 3. En el caso de la plataforma Giro Limpio, la información que se maneja en la plataforma está directamente relacionada con el alcance 1 de la huella de carbono. Combustible usado para vehículos propios, pero también hay que considerar que si tengo transporte refrigerado o transporte para congelados, tengo que considerar que va a haber una fuga, aunque sea pequeñita, pero probablemente hay una fuga de ese gas que también tiene que ser cuantificada. Ese gas también va a sumarle a las emisiones de gas de efecto invernadero. Alcance 2, para la empresa transportista, el consumo eléctrico, si es que es de la empresa, si es que es de vehículo de última milla. Y alcance 3, consumo de combustible por externos, o bien el proceso productivo de algo que sea crítico para la empresa, pero que sea a cargo de un tercero. Rápidamente, así, solo para poner la figura completa, para el generador de carga, lo que es alcance 1 para el transportista, se convierte en alcance 3, porque el generador de carga está contratando a la empresa transportista. Entonces, es el mismo cálculo, probablemente sea el mismo número, solo que para una empresa es de alcance 1 porque es su propiedad, pero para otra empresa es de alcance 3 porque lo está subcontratando. Pero ambas se tienen que hacer cargo de ese número bajo sus propios límites de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de medir huella de carbono? Primero, como instrumento de gestión. Es una herramienta para poder gestionar, para mejorar el desempeño, para cumplir con demandas de los clientes, para poder presentar la información al directorio, para lograr financiamiento o acceder a financiamiento. Ahora se está volviendo como una herramienta clave porque ya no nos queda otra. O sea, ya Chile se comprometió, Chile está mandatado a tener ciertas obligaciones, y la huella de carbono, dentro de otras herramientas, por supuesto, es una de las mejores opciones para poder cumplir con las demandas que están solicitando tanto clientes como proveedores. Entonces, por un lado, es herramienta de gestión, pero también es una herramienta de comunicación. Permite de manera certera y verídica informarle a la comunidad, informarle al stakeholder, informarle al inversor, informarle a quien sea, de que se está midiendo, de que se sabe cuáles son las emisiones, pero también que se sabe en dónde están los puntos críticos. O sea, una cosa es tener el número 100, pero no me sirve de nada tener este 100 si es que no sé en dónde tengo que mejorar ese 100. La huella de carbono permite eso. Tengo números, pero también tengo en dónde
están mis puntos críticos, en dónde están mis oportunidades de mejora. ¿Cómo demuestro a mis clientes que estoy midiendo huella de carbono? Primero, la tengo que cuantificar. Para cuantificar hay normas internacionales que están homologadas a normas chilenas y que están validadas por organismos internacionales, que dicen cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué y a qué hora mido mi huella de carbono. Cualquier cuantificación que no contemple una norma puede ser cuestionada. Deja de ser válida porque no estaría cumpliendo con los requisitos mínimos que imponen estos organismos. Entonces, si quiero cuantificar, yo necesito primero guiarme por normas. La plataforma de Giro Limpio es paso crucial, relevante, para poder cumplir con esta cuantificación. Porque el orden de la información, el reporte, el monitoreo, es información primordial para poder aplicar la norma. O sea, si no estoy en la plataforma Giro Limpio y quiero aplicar la norma, probablemente me voy a demorar 4 veces en entender, en buscar el dato, en presentar el dato. Giro Limpio es relevante, relevantísimo, no sé, relevante al 1000% para tener un buen proceso de cuantificación. Pero no solo necesito cuantificar, no solo necesito poner el número, necesito que un tercero ajeno y neutral diga esto está verificado. Nosotros como Sustren trabajamos con el programa Huella Chile, que es para cuantificar la huella de carbono organizacional, y trabajamos como cuantificadores, como consultora que cuantifica y como verificadora. Pero no podemos hacer la pega al mismo tiempo. O sea, para una empresa o somos cuantificadores o somos verificadores, porque si no hay conflicto de interés. Entonces, mido, pero después verifico. Y luego que yo verifique, recién ahí yo puedo usar algún sello, puedo hacer alguna declaración, puedo hacer uso comunicacional de ese número. Si no hay un tercero que me verifique, ahí estamos dudosos. Cualquier declaración se vuelve dudosa, media sospechosa, lavado de ese greenwashing, ahí lavado de imagen. Entonces siempre cuantificar y verificar. Pero, ¿qué cuantifico? Como empresa, ¿hasta dónde llego? ¿De dónde parto? ¿Es solo los ciclos del vehículo o la organización también? ¿Qué hago? El qué hago y el cómo lo hago va a depender 100% de los objetivos que tenga la empresa. Eso lo vamos a ver en varias diapositivas después. Objetivo de la empresa, si es que quiero tener un sello por mi servicio, si es que quiero tener un sello por mi organización, si es que quiero presentárselo a mi directorio, si es que quiero presentárselo a mis clientes, etc. Siempre el qué hago y cómo lo hago va a estar asociado al objetivo. Por eso es la importancia de tener una consultora o un asesor o alguien experto para que lo que hagas realmente te sirva para lo que necesites. A veces nos solicitan medir huella de carbono o nos solicitan medir otro tipo de impacto, pero en el camino nos damos cuenta que eso no era lo que necesitábamos. Entonces tenemos que partir de cero, tenemos que tomar nuevos datos, tenemos que cambiar cosas. Entonces es muy relevante que la empresa se fije su objetivo, dependiendo de sus necesidades, y sobre eso se identifique la metodología y se identifiquen los alcances de qué es lo que tengo y qué no tengo que medir. En la plataforma de Giro Limpio, que es este paso así, el piso necesario, que está referido al alcance 1, que es el consumo de combustible por mi huella, o sea, por mi flota, es, en palabras muy simples, tomar mi consumo de combustible anual, periódico, como anual, bianual, depende del periodo que ustedes estén considerando, creo que anual por la plataforma Giro Limpio, pero tomar ese consumo, multiplicarlo por un factor de emisión, porque este tarro de acá tuvo que pasar por todo ese ciclo que vimos antes para llegar a ser tarro, y todo ese ciclo del combustible está demostrado en este factor. Este número involucra todo el ciclo del combustible, pero también tiene una salvedad que acá puse en plural, porque puede ser números distintos dependiendo del combustible, dependiendo de en qué camión se va a utilizar, en el tamaño, en el tonelaje, así.
no es un número estático, sino que hay que conocer cuál es el contexto de la empresa transportista para poder asociar un factor de emisión que sea el correcto. Tengo los litros, tengo el factor de emisión, tengo mi primer indicador. O sea, esto es relevantísimo y que se trabaja a través de la plataforma. Este es mi primer indicador de mi desempeño como empresa en la oferta de mi servicio. Tenemos dos alcances entonces. Responsabilidad de la empresa seguir este monitoreo, que en la plataforma estén los valores correctos y actualizados, y este factor de emisión que se consigue de tablas. O sea, estos son factores de emisión que están validados de manera internacional, que se utilizan para este tipo de cálculos, están verificados, están todos con el check, pero hay que saber cuál usar. Para el mismo camión en dos contextos distintos, hay dos números distintos. Por eso hay que tener el apoyo de una empresa experta en transporte. Ahora, quiero medir en mi organización. Primera aproximación es ir con el programa Huella Chile. Como organización, yo puedo medir mi impacto a través de los 3 alcances, y como yo soy dueña de mi flota, en mi impacto, en mi alcance 1, voy a poder reflejar el consumo de combustible de mi flota. Pero esto es organización. El programa Giro Limpio con el programa Huella Chile se complementan, usan información que se toca, pero no son lo mismo. Si yo quiero medir la huella de carbono en mi organización, no significa que la estoy midiendo en mi servicio. O sea, son complementarios, pero cada uno tiene su propio objetivo. Si yo quisiera medir en mi vehículo o en el servicio que estoy ofreciendo, tengo que tener un enfoque de ciclo de vida. Tengo que tener la visión de lo que cuesta construir este auto, lo que cuesta elaborarlo, lo que cuesta transportarlo de China, de Corea, lo que cuesta que mi empresa de transporte lo use, y lo que cuesta, ambientalmente hablando, disponerlo de alguna manera. Remodelarlo, reusarlo, desarmar. Y para eso tengo normas. Va a depender la metodología que use del objetivo de mi estudio. Si es por vehículo, si es por servicio, si es por organización. Hasta acá estoy cuantificando. Solo números. Cuantifiqué y me dieron este numerito. Año 2018 tuve tantas emisiones. Lo verifico. Hago que este tercero diga sí, está bien el cálculo. Pero si luego, perdón, creo que escuché ahí el micrófono. Pero si luego al año siguiente vuelvo a cuantificar y me doy cuenta que con la implementación de mis iniciativas de eficiencia reduje, puedo ir al programa Huella Chile y decirle, mira, año 2018 tuve esto, ahora año 2019 tengo esto, más chiquitito. Como reduje, avancé en los sellos. No solo cuantifico, sino que también me preocupo de reducir. Cuando ya no pude reducir más, cuando ya implementé todas las iniciativas de eficiencia que podía, de todas maneras voy a tener que emitir. O sea, mi actividad productiva siempre va a tener una emisión. Pero tengo que hacerme cargo de esa emisión que no puedo ya reducir, pero que puedo compensar, puedo neutralizar. Puedo decir, emito 100, pero por este otro lado estoy comprando tanto de bonos de carbono por esos 100. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, primero cuantifico, después me preocupo de reducir, cuando ya no puedo reducir, neutralizo, y cuando ya mi organización hizo todo lo que tenía que hacer, el programa Huella Chile dice, excelente. Te preocupaste de cuantificar, de reducir, de neutralizar, entonces ahora tienes el sello de excelencia. Esos son los pasos que se tiene para cualquier programa de certificación en huella de carbono. O sea, si bien nuestro programa modelo es Huella Chile, también hay otros programas internacionales que te piden lo mismo. O sea, al menos cuantifica, punto 1. Preocúpate de reducir, preocúpate de neutralizar, y ya luego vas a tener el check de ser una empresa de excelencia dentro de tu rubro. Entonces, ¿qué tengo que medir? Depende de la estrategia de la empresa y depende de los requisitos del cliente. Tenemos 3 opciones. Organización, a través del programa Huella Chile, podemos ser un poco más específicos en nuestro servicio de transporte,
o bien si que quiero profundizar en cómo yo mejoro mi flota, cómo adquiero una mejor flota, o bien puedo ser aún más específico y determinar cuáles son los puntos críticos ya en actividades específicas de mi servicio. Si es que es mantención, si es que es consumo, si es que es en la disposición de los neumáticos, así. Ojalá la empresa pudiera tener las tres, o sea, partir de una organización, pero terminar específicamente en el servicio. Pero siempre lo que haga la empresa va a depender de su estrategia, de sus políticas, pero también de lo que quiere mostrar o lo que le piden los clientes. Y todo eso se resume en la gestión de la huella de carbono. Primero, diagnóstico, hago la cuantificación de impactos, identifico cuáles son mis riesgos y oportunidades en estos puntos críticos, tomo toda esta información hacia atrás, propongo un plan de mitigación y luego comunico. Si yo estoy comunicando antes de analizar los riesgos y oportunidades, porque estoy comunicando solo un número, no me sirve de nada como empresa. Siempre hay que ir desde este diagnóstico a la cuantificación, hitos, puntos críticos, el plan de mitigación y recién puedo comunicar. Importante en la plataforma siempre tener los datos relevantes, actualizados y verídicos, porque se necesita para mantener los indicadores de desempeño como en óptimas condiciones, hay que tener calidad de datos. Los indicadores van a depender de los datos. Y todos estos datos lo podemos resumir en que voy a demostrar a través de la plataforma un consumo de combustible. O sea, todo lo que está en esa lista de puntos yo lo puedo traducir a consumo de combustible, que al final va a ser mi indicador principal. Luego tengo que reportarle a mi directorio, reportarle a mis clientes, reportarle a mis proveedores, reportarle quizá a una revista de interés, reportarle a quien sea, pero tengo que tomar estos datos, tengo que tomar estos indicadores de desempeño y tengo que analizarlos. Tengo que reportar cómo fue ese año, fue mejor, fue peor, debido a qué me faltó, qué puedo hacer. Y todo eso se apoya en la plataforma de Giro Limpio. O sea, todos estos son ejemplos tomados de la plataforma. Disculpa, María Eugenia. Cuantifique, sí, dime. Tenemos una consulta de Ángela. Bueno, ella pregunta que si aumenta, perdón, si aumenta su flota, obviamente va a tener más emisiones, pero esta nueva flota va a ser más eficiente. Entonces, ¿aplicaría una reducción en este caso? Siempre el número se tiene que contrastar con algo. Por ejemplo, si yo entiendo que si aumentas tu flota, vas a aumentar tu número de viajes o vas a aumentar la cantidad de carga movilizada. Ese aumento de la flota tú lo puedes dividir o normalizar por un algo que podría ser las toneladas de carga movilizadas, y ese número debiera ser menor si es más eficiente tu flota. Porque antes había menos flota, menos eficiente por un volumen de carga, ahora tienes un proporcional de que aumentaste tu flota, porque aumentaste tu carga transportada, pero es más eficiente. Entonces, Muchas como gracias. número en sí, ojalá haya sido esa hacia dónde iba la pregunta, porque el número en sí, si es que el año 100, o sea, perdón, el año 2022 fue 100 y el año 2023 fue 150, ese 50 más no me dice absolutamente nada si es que no lo estoy comparando con algo, con algo práctico. En este caso puede ser carga transportada. O sea, si transporto más carga emitiendo menos, ahí tengo reducción. Vale. Tenemos la mano levantada de Daniela igual, que tiene alguna consulta. Sí, mira, tengo una consulta porque en el indicador de gestión ambiental tú hablas del consumo de combustible por este factor de emisión. ¿En qué parte tú involucras como variable el tema del kilometraje? Porque obviamente el consumo de combustible va a estar relacionado con la cantidad de kilometraje que andamos, como para poder comparar este año 2022 que pasó con el 2021. Probablemente si este año, el año pasado anduve, no sé, un 30% más de kilometraje, teniendo la misma flota, obviamente voy a tener un mayor consumo. ¿Cómo lo meto en esta ecuación para sacar el indicador de gestión ambiental y cómo me sirve para compararlo? Porque tengo que comparar al final lo mismo.
Ahí Víctor me complementa si es que se me pasa algo, por favor. En la plataforma de Giro Limpio tú puedes ingresar como datos los kilómetros que se recorren, ingresas el tipo de camión, combustible, y la plataforma tiene ya asociados factores de emisión. Entonces te entrega como resultado ya el toneladas por kilómetro. Yo acá Sí, sí hice lo el tiene. cálculo. Ya, sí. Sí, lo que pasa es que es por el indicador de gestión ambiental que tú indicas ahí que ocupa el consumo de combustible y el factor de emisión. Por eso me queda la duda, sí, porque ahí estoy usando solamente un factor que es el tema, o sea, solamente un valor que es el consumo de combustible. No tengo ahí involucrado el kilometraje recorrido al Eso, anterior. voy a devolver. Disculpa, María Eugenia, creo que eso igual, ¿me escucho, disculpa? Sí, ahí. Perfecto, claro, van en las toneladas kilómetros, porque no solo se consideran las toneladas transportadas, sino que también se tienen que considerar los kilómetros que se recorren. La Ya son plataforma toneladas por entrega kilómetro este valor. entonces. Aquí, eso de ahí. Sí, la plataforma lo calcula, Ah, si es que no en toneladas estoy por equivocada. kilómetro. Sí, sí, sí lo Entonces, calculas que bueno, es que hay también, hay más de una forma de calcular. Se puede considerar el kilometraje, creo que lo vamos a ver después en el ejercicio práctico. Se puede considerar este kilometraje haciendo el cálculo a mano, o sea, tengo tanta carga por tanto kilometraje y tengo tal factor de emisión, o bien puedes considerar directamente que estoy usando litros de combustible por el factor de emisión asociado al litro de combustible. El qué ecuación usas va a depender de la metodología que elijas y eso va a depender del objetivo del estudio con el cual tú estás realizando el cálculo. Entonces, no es que una u otra esté mala, sino que puedes usar una u otra dependiendo del objetivo al cual tú quieres llegar. Por ejemplo, en el Sí, programa ahora Huella sí, Chile te pregunta por litros de combustible al año, no te pregunta por kilómetros. El Giro Limpio te pregunta por tus kilómetros, pero tienen dos objetivos distintos de esas plataformas. Entonces siempre va a depender de para qué se está haciendo el cálculo, la ecuación que esté asociada a dicho cálculo. claro. Solo para complementar, efectivamente nosotros pedimos los dos datos y esto es para tener un indicador, que es el indicador de eficiencia o de rendimiento, porque así podemos comparar un año con otro de manera equivalente, porque no podemos fijarnos solo en los litros totales, dado que efectivamente podría comprar más camiones, pero si está siendo más eficiente, nosotros queremos destacar eso, que está siendo más eficiente. Son complementarios. O sea, Giro Limpio se basa en esta eficiencia para comparar, como dice. Si estoy usando otro tipo de herramienta en que solo me pregunta por litros, el factor de emisión que elija va a tener que estar asociado a esos litros, independiente de cuánto kilómetro, pero porque tiene otro objetivo. Ya, entonces, si ya estoy midiendo, si ya cuantifiqué, ahora quiero saber qué hago para disminuir. Iniciativas de eficiencia energética. Porque, bueno, el 95% de los casos que he revisado para la industria del transporte, la mayor cantidad de impactos están asociados al uso del combustible por la vida útil del camión, que son varios años, entonces no es tanto lo que afecta el uso del camión, pero sí lo afecta el combustible. Entonces, mis primeras fichas, mis primeros incentivos tendrían que ir hacia la iniciativa de eficiencia energética, eficiencia en el uso de este combustible, que depende de la distancia, depende del peso, depende si está lloviendo, si es mucho calor, si es que los neumáticos están todos ahí balanceados, depende de muchos factores. Entonces, yo tengo que tomar esta plataforma que considera todos estos factores y voy chequeando cuáles son las estrategias de ahorro que puedo implementar y cuáles son las que ya tengo implementadas. Y aquí es solo una visión rápida de todo lo que ofrece la plataforma, o sea, para elegir. Estoy chequeando la eficiencia del motor, estoy comprando los lubricantes que corresponden, estoy capacitando a mis conductores, estoy planificando los viajes. Todas estas estrategias de ahorro, que son estrategias de economía circular,
están para ser integradas en la plataforma y debieran ser esta lista de chequeo. O sea, yo, empresa transportista, pesco esta lista de opciones y digo, esto hago, esto no hago, esto hago, esto hago, esto no hago, así. Y luego tomo la decisión, ¿qué puedo hacer más por sobre lo que hago? Si lo que estoy haciendo ya es suficiente, si es que necesito contratar algún servicio, reestructurar algún servicio. Pero esto es una lista de chequeo que me va a permitir implementar estas iniciativas de eficiencia energética. Desde Sustren, por supuesto, la iniciativa que nosotros promovemos, porque es nuestra experiencia, es el caso particular del neumático. O sea, antes de comprar cualquier neumático, chequee de que no se pueda recauchar un neumático viejo. Quizás no se ve así como tan a la moda, no sé cómo se eligen los neumáticos así, los neumáticos nuevos, quizás no son tan de tecnología de punta el que tengo, pero sigue estando bueno. O sea, tengo que chequear de que ese neumático que tengo ahora ya no lo puedo mantener más en uso y estoy obligada a comprar uno nuevo. Entonces nosotros siempre hacemos el análisis de, bueno, cuando estamos trabajando con neumáticos, en qué momento ya el neumático no puede volver a recaucharse, no puede volver a utilizarse. Pero eso es porque en Sustren nosotros hicimos el cálculo del análisis de ciclo de vida del neumático nuevo versus neumático recauchado. Fuimos comparando extracción de materias primas, el traslado a su punto de fabricación, qué pasa en la fabricación, qué pasa aquí en el punto de venta. Vimos toda esta imagen, o sea, porque hay que producirlo, pero también hay que llevarlo al lugar en donde se vende y hay que llevarlo al lugar donde se usa. Haciendo esta comparación, haciendo el cálculo, las emisiones de CO2 de un neumático recauchado versus el comprar uno nuevo son 4, y algo veces menores. O sea, puedo, así muy rápida, por cada un neumático nuevo, yo podría tener 4 recauchados y comparo mis emisiones, o sea, y son mis emisiones equivalentes. Obviamente el consumo de material es relevante, ya sea nuevo o recauchado, porque hay que consumir material para poder parchar, pero también tengo que tener una tecnología, un consumo de electricidad, también consumo combustible, también tengo que llevarlo al punto de venta y comparo paso a paso. Entonces ya cuando no me queda de otra, nosotros hacemos la recomendación, cambia los neumáticos. O sea, ya no podemos hacer nada por tu neumático. Pero esto es porque desde el punto de vista cuantitativo, las emisiones de CO2 de un neumático nuevo están muy por sobre un neumático recauchado. Y la calidad del neumático, el tiempo de vida y la eficiencia y otros parámetros que yo aquí llego hasta acá con el conocimiento de los neumáticos recauchados, pero todo lo que hemos visto en el uso no se compara a tener un neumático nuevo. O sea, primero recáuchalo. O sea, no le va a pasar nada a tu camión, no le va a pasar nada a tu carga, a tu conductor, nada a nadie, nada. Entonces, primero recaucha. Después, cuando ya no te quede otra, compra uno nuevo. Pero siempre lo hacemos primero haciendo un análisis en el contexto de la empresa. Siempre ahí hay un diagnóstico de contexto. Y cuando ya no me queda por compensar, cuando ya no tengo más, cuando ya no puedo mitigar más, cuando ya estoy implementando todas las iniciativas de eficiencia energética y ya no puedo reducir más las emisiones de CO2 que tengo en mi empresa, yo puedo compensar. Yo ya sé cuánto estoy emitiendo, ya tengo ese número. En otro lado, puede ser en Chile, en otro lado del mundo, hay proyectos que capturan el CO2. O sea, si yo estoy emitiendo por un lado, hay otros proyectos que están secuestrando por otro. Esos proyectos, que están verificados también frente a un tercero, se llevan a un mercado igual que la bolsa de valores y se transan. Hay mercados regulados que tienen más exigencia y tienen precios mayores por bono de carbono, y hay mercados voluntarios que tienen menos exigencia, que son más flexibles, pero son igual de verificables. O sea, no es que uno vaya a comprar un bono trucho,
O sea, son bonos de carbono que están verificados. Pero hay cierta flexibilidad en cuanto a las tecnologías, en cuanto a las metodologías. Entonces, si yo ya cuantifiqué cuánto estoy emitiendo, yo voy a esta bolsa de valores, voy a este mercado de bonos de carbono y compro el equivalente. A mí me dice el mercado, un bono de carbono vale tanta plata. Entonces yo llevo mi dinero y digo, quiero tantos bonos de carbono para neutralizar lo que yo estoy emitiendo. Y entonces, por cada emisión que yo tenga, voy a tener un bono de carbono que la va a compensar. Entonces paso de cuantificar en mi diagnóstico inicial, paso de mi diagnóstico inicial a la cuantificación, paso luego a la definición de cuáles son mis puntos críticos para implementar iniciativas de eficiencia energética, luego paso a la implementación de la eficiencia energética y ya luego no me queda otra que compensar. Y recién ahí yo puedo decir, mi empresa es carbono cero, es carbono neutral. Esa es la historia general de la gestión del carbono para una empresa de transporte, que también toca algunas cosas de las empresas generadoras de carga, también de logística, hay cositas ahí que se cruzan, pero esta como historia general de la gestión del carbono. Entonces podríamos tener unos 5 minutos de descanso y hacer estas preguntas de taller. Si tienen dudas también las podemos resolver ahora. Más o menos. En el chat quedó un comentario creo que compartir las bases de datos, que ahora no encuentro, pero lo leí por ahí. Voy a dejar la descripción de la base de datos en la diapositiva, que no lo haya dejado.
Víctor, voy por un Sí, vaso de agua y vuelvo en unos minutitos. ok, ningún problema. ¿Volvemos ya al caso? Sí, me parece súper, para no pasarnos de la hora. Hay un comentario que dice respecto a los recauchados. Esto sería solo para las rampas, no para el camión de 2 ejes, por el riesgo de reventón del neumático. Y puede generar que se vuelque. Eso, como siempre hay un análisis de contexto, y ese sería el caso.
es así. O sea, la huella de carbono, las iniciativas de economía circular siempre tienen que implementarse en base a una recomendación, en base a un análisis de diagnóstico de la empresa para saber cuáles son sus capacidades y sus recursos, pero también de riesgo, de contexto. Entonces, si no se pudiera recauchar los neumáticos por problemas de volteo, eso es completamente válido y sigue siendo una parte de la estrategia de la empresa, parte de las políticas, o sea, siempre tiene que estar asociado cualquier iniciativa de economía circular o de eficiencia al contexto. Y ese contexto tiene riesgo, tiene ventajas, tiene amenazas, así. Disculpe Si una es que consulta, somos María Eugenia. transportes, sí. Este tema del recauchaje, ¿la norma dice que no se puede implementar en camiones o esto va a depender del caso de la empresa? Ahí lo desconozco. Don Ricardo Kirving lo comentó en el chat, y si es así el caso, tiene que hacerse de esa manera. O sea, una iniciativa no puede ir en desfavor de la protección. Pero ahí desconozco si es que es así como normativo. Dice, el otro, Perfecto. si somos transporte y no podemos hacer la ruta, eso como no es responsabilidad de la empresa de transporte, no puede ser responsabilidad de la empresa de transporte. Pero sí, esa empresa de transporte podría decir en sus políticas que solamente va a aceptar clientes que el cálculo entre el tonelaje y los kilómetros no sobrepasen cierta cantidad de emisiones. O sea, aunque la empresa de transporte puede hacerse responsable, puede tener políticas, puede tener preferencias, puede dar prioridades a tomar o no cierto cliente o cierto servicio. O sea, está en la decisión de la empresa de transporte decirle que sí a cierto cliente. Entonces, si bien no puede influir en la ruta que se le diga o que se necesite, sí podría decir paso por esta vez, pero eso es parte de lo que quiere hacer la empresa dentro de su estrategia. Entonces, el transportista no podría ser castigado por eso, pero a ver, yo siempre lo pienso desde la normativa de certificación en economía circular, que es una norma francesa para proyectos o servicios que se evalúan en cuanto a la economía circular, y tiene una lista de preguntas, una lista gigante, que son 7 aspectos de ecodiseño, de economía circular, de ecodiseño, de simbiosis industrial, de eficiencia energética, inclusive de cuidado de la salud, de comunidades. Y dentro de esta lista te pregunta si tú como empresa estás haciendo lo necesario para que tu operación sea lo más eficiente posible. Y ese hacer lo necesario significa si es que tú tienes límites para tu operación. Yo no le voy a ofrecer mi servicio de transporte a empresas que no tengan medido su huella de carbono en sus productos. O yo no voy a ofrecer servicios que a mí me impliquen tener una emisión de gases de efecto invernadero por sobre 100, lo que fuera. Entonces, sí, como empresa tengo la decisión de hacer cosas, pero tiene que ir en línea con las políticas de la empresa, con la estrategia a corto, largo, o sea, corto, mediano y largo plazo, con decisiones del directorio. De Ángela Tagle dice, para ser más eficientes pueden compartir carga con clientes y la carga completa. La economía circular es colaboración, es así. Hay un ítem de simbiosis industrial que tiene relación directa con que si el servicio de transporte está pensado de manera sistémica, o sea, si esa empresa de transporte tiene 2 clientes en la misma región y que tienen una ruta muy parecida, el servicio de transporte podría decir, mi política dice que yo no voy a tener el 30% de mi camión desocupado. Yo no voy a operar con el 30% de mi camión desocupado. Entonces, junto clientes y los comparto.
Y los clientes quizás te dicen, oye, pero yo necesito este despacho el día lunes y tu otro cliente lo necesita quizás el día miércoles. No sé. Sorry. Mis políticas dicen que yo no voy a tener un camión con 30% vacío. Eso queda a criterio de la empresa, pero son iniciativas que amarran a otra empresa. O sea, si tus dos clientes que no quieren compartir se ven obligados a compartir, se van a acostumbrar a compartir. Y se van a acostumbrar a compartir, y ese compartir o esa exigencia se la van a pasar a sus propios proveedores. Entonces es una cadena. La economía circular es colaboración, tal cual, porque el éxito en la implementación de iniciativa de economía circular, de eficiencia energética, de lo que fuera, para que sea exitosa a largo plazo, tiene que ser en colaboración y también tiene que ser en un cambio cultural empresarial. Desde el gerente general hasta el subcontratista, todos tienen que hablar el mismo idioma, todos tienen que tener el mismo objetivo, todos tienen que decir yo voy a ahorrar. El gerente general es el ente, el único ente que puede obligar hacia abajo a que se haga o no se haga. O sea, ya, pero dejando de lado los directorios y todo eso. Pero es quien tiene el poder de decisión. Tiene que estar comprometido, no puede estar esta iniciativa de economía circular o de eficiencia energética, no puede estar solo a cargo del Departamento de Medio Ambiente, solo a cargo de la Oficina de Sustentabilidad. Tiene que ser transversal. Entonces, este ejercicio, así muy, muy bien rápido, se les va a hacer llegar el ejercicio para que después lo puedan desarrollar en su casa, no sé, en su oficina. Tiene 3 partes. Tiene tres partes que se comunican entre sí. Primero, hay una empresa que necesita llevar muebles que está fabricando en Paine a la empresa de retail, que los va a vender en su propio lugar, pero que lo distribuye con sus propios camiones. Luego, esta empresa de retail va a distribuir desde su central de abastecimiento o desde su bodega, que está en Lampa, a La Serena, a Talca y a Puerto Montt. Y para eso va a contratar una empresa de transportes circulares, EIRL. Entonces, acá hay una situación que es mover una caja con un mueble, moverlo a través de distintas instancias para que pueda ser vendido al consumidor final. Entonces, ¿qué hago yo como transportador? ¿De qué me preocupo? Me preocupo del mueble, me preocupo de cómo se fabricó el mueble, me preocupo de cómo se lleva a bodega, me preocupo de cómo se distribuye a las sucursales. ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que yo necesito medir? Depende. Esa es la gran palabra de toda medición o de todo estudio. Depende del objetivo, depende de qué quiero hacer con ese número. Quiero tener ese número para presentárselo a mis clientes, quiero tener ese número para gestión interna, quiero tener ese número para justificar un cambio de flota, por ejemplo. ¿Qué quiero hacer con ese número? Como empresa transportista, que sería Transportes Circulares EIRL, que está aquí como este ente que mueve la carga desde una bodega hasta un punto de venta final, podría preocuparse de todo esto. Podría preocuparse de cuánto es el impacto de a través de esta cuantificación. Datos para hacer el ejercicio después. ¿Cómo es la composición de este mueble? O sea, tengo madera de pino, tengo adhesivo y tengo tornillos. Además, tengo que empacarlo. Además, tengo que ponerlo en un pallet. Además, tengo que ponerle plástico. O sea, no es solo el mueble lo que estoy transportando, sino que estoy transportando el mueble más su empaque primario, más si se consigue un empaque secundario, más lo que fuera.
no es solo el mueble, sino todo lo que conlleva mover ese mueble. Otro dato es que los muebles pusieron un sticker, la empresa de muebles puso un sticker que dice: nuestros muebles reducen en 25% las emisiones de CO2. Prefieren eso. Tercer dato, la empresa de retail que va a vender esos muebles en su punto de venta, en su mall o en donde sea, en su política de sostenibilidad, dice que le va a dar un precio preferencial, una tarifa preferencial a los proveedores que cuantifiquen al menos su huella de carbono. Razón por la cual Muebles S.p.A. le puso esta declaración a su producto. Como la empresa de retail quiere promover empresas que sean sostenibles, que tengan iniciativas de economía circular o iniciativas de sostenibilidad, le da un precio preferencial. Entonces vino Muebles S.p.A. y dijo: reduzco en 25% mi emisión. Y por último, la empresa de muebles tiene su propia flota de camiones, 2 camioncitos, en donde ellos despachan sus productos hasta la bodega de Retail Verde, pero la empresa de retail distribuye a través de un tercero a sus puntos de venta. Y por último, esta empresa de retail va a ser comprada por otra transnacional que está interesada en esta empresa, pero que le puso condiciones. La primera condición fue: demuestre que usted tiene un compromiso con la sostenibilidad a través de la carbono neutralidad, pero también demuestre que su operación como empresa de retail es eficiente. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo Retail Verde asegura la adquisición por esta transnacional? ¿Cómo le asegura a esta empresa que la quiere comprar que Retail Verde es una empresa que es carbono neutral y que además es eficiente en su operación? De aquí, como operación, voy a acotarlo nomás al transporte. Entonces hay un par de minutos para autorresponderse. ¿Cómo esta empresa retail demuestra que es carbono neutral, pero además demuestra que tiene eficiencia en su operación de logística, por ejemplo? Pueden comentarlo por micrófono o dejarlo por el chat. Mostrando y respaldando indicadores. Perfecto. Paso 1. Si es que Retail Verde necesita mostrar indicadores, tiene que exigírselos también a sus proveedores. Entonces, paso 1, tiene que ser carbono neutral, por lo tanto tiene que cuantificar, tiene que verificar, tiene que haber implementado iniciativas de mitigación, iniciativas de reducción, y lo que no pudo reducir y tiene que compensarlo de alguna manera, tiene que hacerlo a través de la compra de bono de carbono. Esta es la única forma en la cual una empresa puede decir que soy carbono neutral o carbono cero, porque toda actividad empresarial va a tener emisión de CO2, todas, absolutamente todas. Y la única forma de compensarlo es que esa emisión de CO2 que sucede por la actividad sea secuestrada o sea capturada en otro lado. Y para mostrar la eficiencia de la operación, que está asociada aquí a la logística o al transporte de su carga, tiene que exigirle a sus proveedores de transporte que le demuestren que tiene indicadores de eficiencia, que año tras año tiene una mejora continua, de que hace mediciones, de que cuantifica, que verifica y etc. Segunda pregunta: ¿qué tiene que hacer Transportes Circulares para asegurar que Retail Verde lo considere como su principal proveedor de servicio de transporte de carga? Porque Retail Verde tiene que demostrarle a su comprador que es sostenible. Por lo tanto, Retail Verde le pasa esa exigencia a sus proveedores, porque sus proveedores también tienen que hacer sostenible. Entonces, ¿qué tendría que hacer Transportes Circulares? Demostrar
que es eficiente en la operación, todo lo que hemos hablado hacia atrás tiene que ser demostrado a través de indicadores y respaldado a través de los reportes y de la verificación. Y por lo tanto también esa pega se la tiene que dar a sus proveedores. Aquí es una cadena. Si a mí mi cliente me exige esa exigencia, se la paso a mi proveedor. Y ese proveedor se la va a tener que pasar a su proveedor y pasar a su proveedor. Yo como consumidor de ese mueble podría decir, voy a elegir comprar mi mueble solamente en un retail que me asegure que la última milla es con un transporte de baja carga de emisión. Entonces, como el retail va a ganar clientes por esa preferencia, le va a exigir a los de la última milla que sean eficientes. Y así. Es una cadena que parte, obviamente, por una demanda de alguien de esa cadena, pero esa demanda se tiene que ir traspasando. Ojalá sea el consumidor, el usuario final, porque así el impacto en la cadena es mayor. El usuario final le exige al que vende, el que vende le exige al que lo transporta, el que transporta le exige al proveedor, y así, para atrás. ¿Cómo Muebles Pino accedería a la tarifa preferencial de Retail Verde y qué opina de la declaración de Muebles Pino de su producto? Porque Retail Verde le da un precio preferencial si es que demuestra de que mide su huella de carbono. Entonces, ¿qué tiene que hacer Muebles Pino para acceder a la tarifa preferencial? Primero, certificar. Si hace una declaración, si dice, mi producto tiene tal huella de carbono, mi producto disminuye en tanto las emisiones, mi producto bla, bla, bla. Si es que se hace una declaración ambiental, esa declaración tiene que estar avalada, tiene que estar validada o verificada por un tercer ente, este ente independiente. Porque que reduzca un 25% ¿en qué? ¿De qué? ¿Contra qué? ¿Con qué norma? ¿Quién te lo validó? Es completamente sospechoso. Y eso pasa también para cualquier servicio que quiera medir su huella de carbono. Por ejemplo, si una empresa de transporte dice, mi flota de transporte es 50% o reduce en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Contra qué? Contra una flota de igual número de camiones, una flota de camiones con vehículos pequeños, durante 2 años, durante 1 año, ¿qué? O sea, si yo estoy diciendo que reduzco o estoy diciendo que emito tanto, si es que estoy poniéndole un número a esa declaración, yo tengo que haberlo validado a través de un sello, a través de una certificación. Si no, es una declaración ambientalmente falsa y se considera como greenwash. Y por último, la empresa de transporte identificó que sus puntos críticos en la emisión de gases de efecto invernadero es la alta tasa de recambio neumático, pero que ahora está ahí acopiando en su patio. ¿Qué recomendaría la empresa para disminuir la huella de carbono de este punto crítico? Porque esta empresa recambia neumáticos, ¿no? Saca y acopia, saca y acopia. Dado que los neumáticos consumen cosas, consumen textiles, consumen acero, consumen caucho, ojalá evitar consumir neumáticos nuevos, ojalá recauchar. Pero también, ¿qué pasa con el neumático que ya está fuera de uso, que ya no lo puedo recauchar? Que era lo que les comentaba de hacer este diagnóstico. O sea, ya quizás no se pueda recauchar y vamos a tener que hacer algo. Entonces, hay que buscar empresas colaboradoras, hay que hacerse cargo de ese neumático. La certificación en economía circular te dice, te pregunta, ¿usted se hace cargo de su residuo? Y hacerse cargo no es, es que yo lo guardo.
No, es poner en movimiento ese material que ahora se ve como residuo, pero ponerlo en movimiento en un nuevo ciclo productivo. Entonces no es solo acopiar, sino que se tienen que hacer cosas, si es que no se puede recauchar, se tiene que reciclar bajo otros parámetros. Entonces tengo que preocuparme yo como empresa de que ese material se mantenga en el ciclo el mayor tiempo posible. Y lo último, que es un caso de cálculo que vamos a revisar ahora y que después pueden hacer a mano cualquiera de esos 3 casos que a ustedes les pudiera interesar, pero que acá vamos a considerar el desarrollo de los 3 para saber cuáles son los límites que hay entre la empresa que fabrica el mueble, la empresa que vende el mueble y la empresa que mueve el mueble. Entonces vamos a ver con un cálculo muy simplificado cuáles son los alcances y qué debiera considerar y qué no cada una de las empresas. Me voy a pasar creo que 5 minutos en el tiempo. Para cualquier cálculo de huella de carbono, independiente de la norma, independiente de la metodología, siempre tenemos los mismos pasos. Primero, tenemos que establecer el objetivo. Quiero usarlo para desempeño, para gestión, para medir mi desempeño. Quiero usarlo como indicador para ponerlo en un sticker en mi camión. Quiero presentárselo al directorio. Quiero. Siempre tengo que establecer el para qué. Cuando establezco ese objetivo, voy a poder definir cuáles son los alcances y los límites en donde yo tengo que ir a buscar la información y en donde puedo dejar de lado ciertas cosas. Según el objetivo, yo voy a tener mis límites. Si es que tengo información de la empresa, tengo que preferirla, tengo que usarla, pero en caso que no tenga esa información y deba levantarla de alguna forma, o bien la mido yo, la mide un tercero o lo saco de literatura. Pero ojalá que todos los datos que tenga que considerar dentro de estos límites a evaluar sean reales de la empresa. Después tengo que seleccionar la metodología. Voy a medir a mi organización, voy a medir a mi producto, voy a medir a mi servicio, voy a medir de manera anual, voy a medir solo por un ciclo de operación. ¿Qué voy a medir? Para eso selecciono mi metodología. Luego genero el inventario. Con inventario nos vamos a referir a todo lo que tengo que usar para que mi servicio pueda ofrecerse. ¿Qué hay en el inventario? Inventario de camiones, inventario de combustible, inventario de electricidad. Si que estoy en un cálculo de huella de carbono organizacional, puedo incluir también el transporte de mis colaboradores a la empresa para que ofrezcan el servicio. Todo lo que yo necesito tener, tangible o intangible, pero que tengo que tener como empresa para que mi servicio se pueda prestar. Las mantenciones, los neumáticos, los repuestos, las capacitaciones. Luego que genero el inventario, tomo esta lista de cosas que entran para mi servicio, que entran en mis límites, y le pongo o le asigno este factor de emisión. Madera, tanto, combustible, tanto, así. Luego calculo las emisiones, porque esta multiplicación entre el inventario con el factor de emisión, y tengo un valor. Ese es mi cálculo. Pero ahora, ¿qué hago con el resultado? Porque mi número, mi cálculo, es estático, es 100, 150, 200. ¿Qué hago con eso? Eso tiene que ver con el objetivo, tiene que ver cómo lo quiero usar, cómo lo voy a comunicar. La interpretación de esos resultados me va a poder, me va a permitir identificar estos puntos críticos, pero también me permite identificar opciones de mejora y también me va a guiar a cómo tengo que hacer la comunicación también con mis grupos de interés. La tabla que va a quedar disponible, voy a tener datos anuales de empresa. Esto es lo que pasa en mi empresa de Muebles Pino, qué pasa con mi empresa de retail, que se tiene que hacer cargo de la tienda y de la bodega, qué pasa de la empresa de transportes, va a haber un gasto administrativo de electricidad, quizás combustible me lo van a expresar en litros al año, que son datos anuales,
Quizás detecté ya de que tengo una fuga de refrigerantes en mi camión, entonces tengo que ir reponiendo ese fluido. También tengo que saber cuáles son las distancias que estoy recorriendo. Para la empresa de transporte, la plataforma Giro Limpio permite 75% de estos datos, porque todo está referido hacia el servicio. Pero si quisiéramos también calcularlo a nivel organizacional, no podríamos dejar de lado el consumo de electricidad o el consumo de calefacción de la empresa. Eso nomás quiero hacer esa salvedad. O sea, son complementarios, pero no iguales. Si mi objetivo es organizacional, tengo que sumar a lo que tengo en Giro Limpio algunas otras cositas. Si es de servicio, tengo que basarme en la plataforma Giro Limpio para poder sacar los datos relevantes de la operación que estoy ofreciendo, o sea, o del servicio que estoy ofreciendo. Hago mi lista de factores de emisión y acá dejo como ejemplo factores de emisión que son para transporte en camiones, pero de distinto tonelaje y también en distinto modelo. O sea, yo no puedo tener un número estático o no puedo elegir siempre el mismo número porque estoy obligada a revisar cómo está mi flota. Si actualicé mi flota, tengo que saber a qué modelo actualicé. Si es que tuve que comprar camiones usados, tengo que saber qué modelo de camión estoy comprando. Tengo que saber si la eficiencia de mi motor y así. Tengo que saber qué estoy haciendo en el detalle para poder elegir correctamente el factor de emisión. Luego tengo que elegir qué metodología. Acá yo dejé como trampa esta 14001 porque un sistema de gestión ambiental no me permite medir gases de efecto invernadero. No está dentro de su ámbito de aplicación, entonces esta no me serviría de nada. Pero si quiero medir en la organización, tengo que basarme en el programa Huella Chile, que implementa la ISO 14064. Si es que quiero medir gases de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, pero asociado a producto o asociado a servicio, tengo que basarme en otra norma. Tengo que saber qué quiero medir para saber con qué lo tengo que medir. Y saco la foto. ¿Qué es lo que a mí me importa medir? Primero parto con este mueble fabricado en Paine. Luego esa fábrica de muebles lo lleva al almacén, que está en Lampa, pero que es de responsabilidad de la Retail Verde. Pero luego Retail Verde hace esta subcontratación a la empresa de transportes circulares para que le mueva esta carga que está en la bodega a sus distintos lugares de venta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que considerar como empresa de transporte? Considero solo esta parte de aquí, considero solo acá, considero ambos, considero hasta acá, depende de la empresa. Siempre va a depender del objetivo por el cual estoy midiendo la huella de carbono, porque cada una de estas actividades tiene asociado una emisión. Una cosa es medir y otra cosa es hacerse responsable de esa emisión. Yo quizás como empresa de transporte mida todo hacia atrás, mida hasta acá, porque quiero saber yo cuál es el impacto de lo que estoy moviendo, pero quizás no voy a tomar ninguna medida para disminuir acá. Quizás solo quiero saber. Pero esa decisión de qué mido y qué no mido tiene que venir por parte de la empresa. Si Muebles S.p.A. quiere medir su huella organizacional, tiene que fijarse en sus consumos anuales, que es que lo hace por el programa Huella Chile, pero tiene que medir sus consumos como organización. Lo asocia a un factor de emisión, calcula cuánto cuánto emite por consumo de electricidad, calcula cuánto emite por consumo de combustible y cuánto emite por consumo de calefacción. Suma todo y resulta que como organización, como empresa, está emitiendo 49,1 toneladas de CO2 equivalentes al año. Ese es un caso. Muebles S.p.A., Muebles Pino S.p.A. quiso medirse como organización. Pero quizás quiera medir también su producto. Entonces tiene que fijarse en otra información. Tiene que fijarse en la información del producto. ¿Cuántos muebles está moviendo en esa carga? ¿Cuánto distancia la está moviendo? ¿Cuántos componentes hay en ese mueble? Ese es el inventario ahora asociado a este producto.
A ese inventario le asocio mis factores de emisión y empiezo paso a paso. Primero, puedo medir por mueble. Hago el inventario, multiplico el factor de emisión, cuánto CO2 equivalente emito por hacer un mueble. Luego, cuánto emite mi mueble, pero con el empaque. Porque quizás voy a cambiar mi empaque el próximo año, quizás voy a empacar 2 muebles en el mismo empaque, quién sabe. Pero también tengo que moverlo. Entonces, el peso de lo que estoy moviendo, que ahora es mueble más empaque, lo voy a multiplicar por la distancia, lo voy a multiplicar por mi factor de emisión, y esta emisión por transporte se la tengo que sumar al mueble. Ya no va a ser 14,9, va a ser 15. Pero además dijimos de que había pallets, que 10 muebles se ponían sobre un pallet. Entonces no puedo evitar considerar este movimiento, este pallet. Porque además el pallet suma peso. Entonces ya no estoy moviendo mueble más empaque, estoy moviendo mueble más empaque más pallet. Y ahora la pregunta es, ese pallet, si queda en la bodega, ¿es responsabilidad de la bodega esa emisión por disponer de ese pallet? ¿O es responsabilidad de la empresa que fabrica el mueble el hacerse cargo de esa emisión? Ambos tienen que hacerse cargo. Ambos son responsables de esa emisión, pero quien toma las iniciativas es distinto. Por ejemplo, ambos tendrían que cuantificar. Oye, estos pallets que quedan aquí en mi bodega me significan todas estas emisiones de CO2. Entonces yo le digo al que arma el mueble, oye, ¿sabes qué? En vez de 10 por pallet, mándame 25. O si no, la empresa de transporte dice, ¿sabes qué? Tus pallets me significan, todo esto de emisiones me significan tantos kilos de CO2 por moverte pallets. ¿Podéis conseguirte pallets más livianos? ¿Podéis meter 50 en vez de 10 por pallets? Entonces, una cosa es quién genera la emisión y otra cosa es quién puede hacer algo por esa emisión. Yo como empresa de transporte puedo pedirle al que me manda el mueble que modifique su empaque porque a mí me está perjudicando. Porque estoy moviendo menos muebles porque tengo pallets muy pesados. O el retail le dice, oye, es que me quedo hasta acá con tus pallets, devuélvetelos, llévatelos. Entonces, se hace este diagnóstico, pero luego se tiene que identificar quién se tiene que hacer responsable de cada cosa. Pero todos debieran saber qué pasa en cada punto. Entonces, si ya supimos cuánto era de emisión por extraer el material del mueble, si ya supimos cuánto era por transportar, pero no hay ningún dato que diga qué estoy emitiendo por manufacturar este mueble. ¿Podría hacer una declaración? ¿Podría ponerle este sello de que reduzco 25%? No, porque no tengo contra qué comparar, no está mi ciclo completo evaluado, tengo muchos supuestos. Entonces, hacer declaraciones siempre tiene que estar respaldado por un cálculo y además tiene que haber un ente verificador que te diga sí, reduce el 25% en comparación a tal y tal cosa. Siempre la calidad de los datos, el levantar la información y el hacer supuestos van a influir en este número. Entonces, una cosa es hacer una huella de carbono para gestión interna, para tenerlo como uso interno, y otra cosa es para comunicar. La calidad de los datos, el tipo de datos, la cantidad de datos es relevante cuando yo quiero comunicar como empresa qué estoy haciendo yo con mis emisiones de CO2. Para el caso del retail, tiene dos opciones. Cuantificar, o sea, no dos opciones, tiene que hacer dos cosas. Cuantificar en bodega, pero también cuantificar en su punto de venta. Puede cuantificar como empresa, como organización, con su consumo en tienda, su consumo en bodega, y puede decir, mi operación como retail verde en todo el año involucra 290 toneladas de CO2 equivalente. Pero si yo como empresa de retail quiero hacerle el seguimiento a ese proveedor, yo tendría que asociar algún supuesto de que, no, quizás no supuesto, pero consideración, y voy a decir el 0,5% de todo lo que está en mi bodega corresponde a ese proveedor. Entonces hago el cálculo. Para yo almacenarte 500 muebles,
estoy emitiendo 1,46 toneladas de CO2. Eso es responsabilidad de la bodega, pero le sirve para saber si es que exige o no exige cosas en su proveedor. Por otro lado, también este retail mueve su carga a través de este tercero, y también hay una emisión asociada a este transporte, que para el retail le vale con la suma. Yo estoy moviendo estos 500 muebles con tal proporción, porque muevo el 50% a La Serena, muevo el 40% a Talca y muevo el día a Puerto Montt. Cada uno tiene sus toneladas por kilómetro, cada uno tiene sus cálculos, pero a Retail Verde le interesa saber el total. Mira, por mover estos 500 muebles yo estoy emitiendo 300,7 kilogramos de CO2. Pero mandar a La Serena los muebles, mandarla a Talca o a Puerto Montt, es lo mismo. Hay que hacer el cálculo. Si mando 250 muebles a La Serena, el número que yo obtengo por mandarlo a La Serena lo divido por la cantidad de muebles. O sea, cada mueble que yo pongo en La Serena me emite tanto de CO2. Cada mueble que mando a Talca me emite 0,38 de CO2 equivalente. Cada mueble que mando a Puerto Montt me emite tanto. Entonces yo como empresa retail puedo decidir o puedo evaluar, ¿vale la pena que mande a Puerto Montt estos 50 muebles? Porque me castiga mi huella. Mejor me consigo otro proveedor en Puerto Montt, quizás contrato una flota más eficiente, quizás los mando por tren, quizás qué. Son números que son números que pasan a ser claves para tomar decisiones en cuanto al desempeño de la empresa. O sea, aquí ya la empresa que hace mueble no tiene mucho que hacer. Pero esa empresa que hace mueble debiera considerar esto para también tomar decisión. ¿Quiero que mis muebles se vayan a Puerto Montt? ¿O prefiero poner yo una planta pequeña en Puerto Montt y hacer allá los mismos muebles? O sea, es el mismo número que sirve para distintas decisiones dependiendo de la empresa. ¿Y qué hace Transportes Circulares? Se mide como organización, se mide como servicio, ¿qué hace? Ambas. Puede medirse como organización con datos anuales, entonces puede decir, durante todo el año la organización que involucra también este servicio de transporte va a emitir 142,6 toneladas de CO2 equivalente al año. O también puede decir, quiero saber en base a este transporte de material, cuánto estoy moviendo yo por tonelada, cuánto estoy moviendo yo por mueble, cuánto estoy moviendo yo por proveedor, quizás le doy preferencia a algún proveedor, quizás llego solo hasta tal región, porque después de esa región ya el castigo por las emisiones de gases de efecto invernadero me suman demasiado, voy en contra de mis metas, así. Los mismos números en distintos casos para distintos tipos de decisiones. Ese es el taller, para que después lo hagan con tranquilidad los cálculos. Y solo dejar ahí que son estimados. O sea, si viene un auditor, me va a cuestionar acá todas las consideraciones, pero solo para hacer este trabajo de cálculo un poco más simple. Pero todos estos cálculos están referidos a la norma te dice qué factores tomar, cuándo tomarlo, y también qué consideraciones se pueden y no se pueden hacer. Eso, muchas gracias por la atención. Y Patricio me dice si quedará de contacto. Sí, voy a dejar mi contacto acá. maru.com. Para cualquier duda. Bueno, Lo agradecer importante. perdón, agradecer a María por la... Solo para cerrar. Gracias. Sí, y bueno, perdón, sí. No, era eso, que siempre que el número en sí no sirve, es qué quiere hacer la organización y luego se desarrolla esta metodología. Bueno, para cerrar de todas maneras, igual, muchas gracias a María por la presentación, se pasó. Explicó muy bien nuevamente y aprendí cosas que hasta yo no conocía. Y espero que ustedes igual y muchas gracias por asistir también a este webinar. Y espero que igual hayan obtenido bastantes conocimientos como los que
yo también octubre. Muchas gracias. Entonces, lo invito a retirarse de la presentación y luego hay algunas preguntas en el chat también, María, pues si es que Sí, la mayoría las contesté, la última te la dejo a ti, de la certificación como Giro Limpio. sí, bueno, como Giro Limpio al menos no tenemos ninguna certificación como huella de carbono al menos, o por el momento no hemos entregado ninguna certificación de huella de carbono. Eso sí, probablemente más en el futuro podamos tramitar eso, y ya que tenemos todos los datos necesarios hoy para poder hacer los cálculos, pero igual necesitamos mejorar un poco más la plataforma en este caso. Bueno, sin más